con todos y todas que han asistido a estas conferencias y esta mesa redonda. En esta mesa titulada Narrativas de Género, lo femenino en las representaciones materiales, escritas y orales prehispánicas y coloniales, partimos de una reflexión sobre la categoría género. Entendemos y ha sido vastamente comprobado que esta categoría es útil para los análisis sociales de las sociedades del pasado y del presente. Se entiende como una construcción cultural y social generada por una serie de atributos, cualidades y performances que crean una distinción que de hoy se llama categoría o identidad de género. Es una categoría contemporánea y por ende sirve para estudiar las dinámicas del múltiple y complejo pasado prehispánico y colonial temprano, así como las dinámicas de las sociedades del presente. A pesar de ello, también reconocemos que esta categoría deviene con críticas para entender estas dinámicas del pasado, ya que están en dicotomías, están basadas en las dicotomías de naturaleza versus culturas, en esencialismos y universalismos, los cuales han sido ampliamente debatidos. En general, en el pasado prehispánico, se observa una construcción de las identidades sociales basadas en un dualismo que es fluido y no es antagónico. Este dualismo está expresado en las imágenes visuales, en las materialidades, en la historia oral y en las dinámicas sociales identificadas por la arqueología, la etnohistoria y el arte visual. Pero además de esa dinámica dual, también se expresa fluidez de construcciones identitarias, como en las distintas etapas de la vida social, incluyendo la ancestralidad, las construcciones corpóreas múltiples, las construcciones fractuales, es decir, los cuerpos construidos a través de múltiples partes constituidas por las relaciones sociales y otras construcciones complejas. Asimismo, se identifican las categorías femeninas y o masculinas de forma relacional y que no están atados a lo biológico, pero sí representan capacidades políticas y de agencias individuales y comunitarias. Incluso aquello que desde las perspectivas modernas denominamos lo biológico, representan símbolos, capacidad, reproducción y producción, y acciones que promueven potencias específicas, como por ejemplo las maneras que el agua recorre el paisaje, formas de penetrar e inseminar la tierra y otras políticas geológicas que se pueden entrever en los contextos coloniales, en los textos coloniales y en la memoria oral. Lo mismo con lo femenino, como las acciones y representaciones de la tierra y el agua, la alimentación, la reproducción, entre otros. Estas maneras de entrelazamientos relacionales fueron afectadas y transformadas, pero no exterminadas, con la llegada hispana, que trajo consigo su experiencia de mundo y también una mirada de este nuevo mundo que acababa de encontrar, pero que no lograba entender. Por ello, se constituyeron construcciones de cuerpos binarios y opuestos, atados a lo biológico, pero no solo en cuanto al sexo, sino también a lógicas de cuerpo que provenían del medioevo, del renacentismo y del catolicismo de la época, que comprendieron a los cuerpos como humanos versus salvajes, hombres y mujeres versus machos y hembras, seres humanos con espíritu y otros sin espíritu, destinados al trabajo, el maltrato y la violencia sexual, entre otros. Este proceso colonial negaba el dualismo complejo y fluido del mundo andino precolonial. En esta mesa redonda que tengo el agrado de presentar, a pesar de que mencionamos la categoría género, la ponemos en una mirada crítica, desde una mirada crítica, como categoría de análisis universal e histórico, y reconocemos que el sistema dualista sexo-género, es decir, naturaleza versus cultura, es parte del proceso de la impronta colonial.
a través de esta presentación quisiera dar la bienvenida a las invitadas de hoy. Están con nosotros Paula Martínez Agredo y Batami Arsi. Aún no sé si ha llegado Melania Canales, pero ojalá que se conecte pronto. Voy a dar la lectura de cada una de ellas y después voy a explicar cuál va a ser la dinámica de esta mesa. Entonces, primero a Paula Martínez, la doctora Paula Martínez. La doctora Paula Martínez es lingüista, doctora en literatura hispana y doctora en historia. Es investigadora asociada de la Universidad de Tarapacá, editora y consultora internacional de revistas científicas indexadas. Sus áreas de investigación abordan distintas dimensiones de la comunicación de las sociedades andinas, desde lo etnofilológico, semiótica y performances de memoria. Entre los temas históricos ha abordado los procesos de castellanización de los indígenas, evangelización, cofradías de indígenas y el desarrollo de temas teológicos en el arte indígena colonial. Bienvenida, Paula. Gracias, También Sofía. tenemos a la doctora Batami Arsi. La doctora Batami Arsi es historiadora de arte, arqueóloga y curadora, doctora en la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en arte andino, antiguo y colonial. Actualmente sirve como curadora en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Su investigación se enfoca en las estructuras de género de las sociedades andinas, la representación artística de plantas y paisajes y la visión indígena de la invasión española, temas sobre los cuales ha escrito numerosas contribuciones. Bienvenida, Batami. Gracias. Y espero que Melania ingrese, pero también la presento. La señora Melania Canales es una mujer quechua del distrito de Lucanas y exalcaldesa del dicho distrito en el periodo 2011-2014. Actualmente desempeña en el cargo de coordinadora del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas, Región Sur. También ha sido presidenta de la Organización Nacional Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Toda su trayectoria organizacional y política se ha sustentado en la reivindicación de su identidad cultural y la autonomía de los pueblos y las mujeres indígenas. Y esperamos que Melania ingrese. Y bueno, no me voy a leer a mí misma porque sería demasiado. Y yo, ¿no? Sofía Chacaltana. Bueno, entonces la dinámica de esta mesa, y bienvenidos a todos los asistentes. Estoy muy agradecida y feliz que nos puedan escuchar e intervenir. Vamos a tener un tiempo para que formulen preguntas a través de los mensajes del Zoom. La organización de la mesa será, primero va a presentar Paula Martínez, entre 10 a 15 minutos. Yo les he pedido 10 minutos, pero si se exceden un poquito, no importa. Luego voy a presentar yo, luego va a presentar Batami Arsi, luego espero que ingrese Melania, también haría los comentarios de sus trabajos y luego vamos a hacer un momento donde vamos a nosotras a preguntarnos, es decir, los comentaristas nos vamos a preguntar y también vamos a leer las preguntas del público. Bueno, entonces empezamos, Paula. Gracias. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos, Batami. Sofía, te quiero hacer una pregunta primero. Los invitados, los que están aquí presentes, pueden ir interviniendo a medida que vamos presentando las preguntas. No pueden No. intervenir sino Ok, al final. Por ok, favor, las preguntas se las hacen en el chat. No pueden intervenir mientras las presentadoras están, bueno, presentando. ok. Y lo otro que quería hacer es una corrección porque efectivamente soy doctora en literatura hispanoamericana, pero el doctorado en historia estoy recién realizándolo. Estoy en la parte de la tesis. Precandidata a doctora, perdón. Sí, sí, Me la para sé no ahí. saltarme el proceso ese. Vamos a tener dos doctorados. Sí. Voy a compartir pantalla. Eh, acá, no, acá está. ¿Ya lo ven?
Sí, se ve, Sí, Paula. perfecto. Ya. Bueno, primero quería, como decimos en Chile, ponerme un poco el parche antes de la herida porque reconozco que este formato de presentaciones es la primera vez en el cual participo, entonces puede ser que es muy probable que no cumpla con las expectativas que pueda haber sobre esta presentación. Lo que voy a hacer es lo siguiente, es mostrarles un poco cuáles son las preguntas y dificultades que estoy viviendo en este minuto con respecto a los materiales y objetivos de investigación. Y en la segunda parte voy a mostrar algunos materiales visuales que hacen que estas preguntas tomen un cuerpo específico, van a, van a ilustrar la naturaleza de los problemas que en realidad tengo. Lo que quiero presentar ahora tiene que ver con las mujeres en la época incaica, representaciones visuales en fuentes indígenas, pero quisiera ser cuidadosa en el sentido de decirles que los materiales con los que estoy trabajando son todos coloniales, pero referidos a un tiempo incaico, un tiempo prehispánico. Por lo tanto, tienen virtudes y por otro lado tienen limitaciones que son en algunos casos insalvables. Em, el asunto es que aproximarnos a los roles que puedan haber tenido o no las mujeres en el Imperio Incaico y luego a comienzos de la colonia, entendiendo que hay un momento en la colonia en que todavía las prácticas incaicas seguían existiendo, en el virreinato peruano, nos obliga a tomar algunas posiciones que se derivan, por un lado, de las fuentes desde las cuales obtenemos esta información. Sabemos todos, y aquí sigue habiendo una discusión bien prolífica con respecto a si los quipus son formas escriturarias o no, pero todos sabemos que las sociedades que habitaron la zona andina no desarrollaron escritura alfabética, pero sí incrustaron sus historias, sus narrativas, sus concepciones, sus formas de mirar el mundo en varios soportes que existen hasta el día de hoy. Y por soportes me refiero a, por ejemplo, los textiles, ¿cierto? Los tejidos, el arte rupestre, la pintura que está en los vasos de madera, los queros y varios otros más. Las lecturas que podemos hacer de estos soportes siempre está sujeta a una especie de sombra de suspicacia debido al peso hegemónico que tiene en nuestra cultura la escritura alfabética, evidentemente traída por los europeos, y que goza de un estatus de objetividad y permanencia en el tiempo frente a estos otros soportes cuyas lecturas son más bien inciertas y discutibles. La llegada de los cronistas, demos un segundo que necesito bajar esto, y letrados a un territorio totalmente distinto al que habían conocido, como lo mencionó muy bien Sofía hace algunos minutos atrás, generó la tarea de registrar cuáles eran las historias y modos de vida de los distintos grupos indígenas que circulaban por este territorio, y eso significó que estos cronistas se convirtieron en una especie de los primeros etnógrafos del mundo americano y andino en específico. A partir de esta escritura etnográfica se han podido percibir con ciertas distancias, por supuesto, las formas de pensar y las prácticas sociales que desarrollaron las culturas indígenas rescatando sus diversas voces. Las descripciones que los cronistas realizaron sobre los Andes pasaron por un filtro hispano-católico, manteniéndose muy ajenas la mayor parte de las veces a las maneras indígenas de pensar. Es el caso en los Andes, en que la visión masculina hispano-católica de los cronistas conllevó a que en las descripciones que aparecen en los textos coloniales se centrasen en las actividades de los varones, dejando a la mujer y a los sujetos o entidades femeninas en un segundo plano o básicamente inexistentes. Desde la década de los 70, la etnohistoria y los estudios coloniales han abordado la importancia de las mujeres o sujetos femeninos, y aquí quiero decir que distingo mujeres con esta entidad biológica que mencionó también Sofía al comienzo de la introducción, de los sujetos femeninos, porque sabemos muy bien que en las sociedades que habitan la zona andina existen entidades que son femeninas, pero que no tienen ninguna relación con un cuerpo biológico asociado a la mujer, ¿no? Como pueden ser algunas huacas, algunas divinidades o espacios geográficos asociados con lo femenino, etcétera. Entonces, estos estudios etnohistóricos y coloniales han abordado la importancia de estas mujeres o sujetos femeninos como actores claves en las distintas dinámicas y procesos históricos, muy distantemente de lo que dicen
de una manera consistente las crónicas. Muchos estudios han insistido y destacado el rol de los gobernantes varones. Básicamente todos ustedes conocen la dinastía completa, desde Manco Inca hasta Atahualpa, los nombres de todos los incas varones. Sin embargo, si yo les pregunto los nombres de las collas, estoy casi segura que se deben conocer unos 2 o 3 nombres y no más que eso. Así también las numerosas deidades masculinas como Pachacamac, Viracocha, etcétera, que fueron significativas en relación con las prácticas simbólicas, pero también políticas en el Tahuantinsuyo. A pesar de esto último, de este como sesgo que tenemos en las fuentes coloniales, hay una base lo suficientemente sólida para pensar que las mujeres y los sujetos femeninos cumplieron y tuvieron una importancia fundamental en las vidas de estas sociedades incaica primero y andina colonial después. Pero el sesgo androcéntrico que prima en estas investigaciones debe ser superado si queremos entender cuál era el papel que cumplían las mujeres y los sujetos femeninos en estos momentos, en esos tiempos, a partir de sus expresiones plásticas performativas y coreográfico-musicales en tiempos incas y colonial. Por expresiones coreográfico-musicales estoy utilizando un término más bien metodológico para tomar una cierta distancia de aquellos estudios que se refieren a un conjunto de expresiones como fiestas o como teatralidades, porque la confusión que se produce en ese contexto con las mismas fiestas o teatralidades hispánicas o europeas tiende a ser muy difícil de sobrellevar. Cuando hablo de expresiones coreográfico-musicales me refiero a instancias en las que el movimiento del cuerpo y la dimensión sonora a través de instrumentos musicales o de la voz de las personas coexistían en un tiempo y en un espacio. En los últimos años, diversas investigaciones han puesto de relieve el papel central de los sujetos femeninos en la conservación y transmisión de los objetos rituales, como los textiles, los instrumentos musicales, joyas y vasos ceremoniales, a lo largo de todo el periodo colonial. Pero resta acentuar su participación directa en la realización de ceremonias y fiestas en las que ellas eran tanto músicas como danzantes o personajes en las representaciones puestas en escena, y por supuesto poder entender el contexto general de su participación y representación. Entonces, de todo el ámbito de situaciones, de prácticas, de dinámicas sociales que ocurrían en el incanato y en la colonia temprana, donde estas mujeres o sujetos femeninos tenían un rol importante, la preocupación fundamental que tengo actualmente es identificar en un conjunto específico de expresiones coreográfico-musicales cuál fueron los roles y características de la participación de estas mujeres. ¿Cuál es este conjunto específico? Me refiero a las prácticas de memoria, es decir, ese conjunto de dinámicas, estrategias, prácticas, realizaciones, performance, que hacían que un grupo humano compartiera un pasado en común. Es decir, ceremonias como, por ejemplo, el Inti Raimi, el Capas Raimi, el Coya Raimi, el Quilla Raimi y muchas otras, el Rotu Chico, etcétera, son prácticas que, si bien tienen un componente performativo contextual, también tienen un trasfondo que apela directamente a las prácticas de memoria cultural. Entonces, defino estos espacios coreográficos musicales como uno de los espacios y prácticas más relevantes que fueron descritos por los cronistas coloniales y que entran dentro de las conceptualizaciones de los ritos y ceremonias. Muchos cronistas y soldados del siglo XVI dedican largas descripciones al ámbito ceremonial incaico y andino colonial, y es tal la importancia en estas descripciones, por ejemplo, de la música, en la cosmogonía que recogieron los cronistas, que existen relatos que la vinculan con el origen de la humanidad, porque luego de haber ocurrido este gran diluvio que se recoge en muchísimos relatos, incluso orales hasta el día de hoy, y aquí traigo una cita de uno de los cronistas más conocidos del siglo XVI, no quedó cosa viva excepto un hombre y una mujer que quedaron en una caja de un tambor, luego de lo cual en Tiahuanacu el hacedor empezó a hacer las gentes y naciones que en esta tierra hay, y haciendo de barro cada nación, pintándoles los trajes y vestidos que cada uno había de traer y tener,
y los que habían de traer cabellos con cabello, y los que cortado el cabello, y que concluido, a cada nación dio la lengua que había de hablar y los cantos que habían de cantar y las simientes y comidas que habían de sembrar. Citas como estas, a pesar de que las tenemos que leer de una manera muy crítica, nos permiten pensar que la dimensión musical y coreográfica está en la base misma de la concepción identitaria y de la memoria cultural de los pueblos, de la sociedad incaica, perdón. Ahora, ¿cuál es una de las virtudes que tiene este ámbito de expresiones en el estudio colonial? Es- Puesto que en su mundo de origen, es decir, el occidental, era normal que las mujeres participaran en las festividades, los cronistas no tuvieron tanto problema en reconocer, como sucedió, por ejemplo, en ámbitos políticos o militares, que las mujeres estaban presentes y participaban en estos contextos llamados fiestas, ceremonias, rituales, etc. Aún así, lo que podemos decir a partir de las fuentes europeas y las indígenas presenta grandísimas diferencias. Desafortunadamente, por motivos de tiempo, yo no me voy a dedicar ahora a establecer cuáles son las diferencias entre el corpus o las fuentes europeas y las de procedencia indígena, sino que voy a dejar para la segunda parte de esta presentación cuáles son las descripciones visuales que podemos obtener de un conjunto de soportes elaborados precisamente solo por sujetos andinos, es decir, soportes en los que podemos pensar con cierta ingenuidad tal vez, pero así decido hacerlo, que la interferencia de las voces europeas es bastante menor que lo que ocurre, por ejemplo, en fuentes escritas como las crónicas. Y las preguntas que me animan, ya con esto le doy el paso a Batamí, hacer las lecturas de los materiales antiguos buscan resolver temas como, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar las voces indígenas o andinas de esos tiempos? Ya lo he anticipado un poco y eso es parte de numerosas investigaciones y publicaciones previas que tiene que ver precisamente con los textiles, con el arte rupestre, con la cerámica, etc. Ahora, a veces uno se encuentra frente a un material visual y, y se queda enfrascado, por ejemplo, en su dimensión estética, pero tratar de encontrar la voz, la narrativa o lo que se está diciendo es bastante más difícil. Eh, ¿qué- en segundo lugar, ¿qué nos dicen esas voces indígenas sobre las mujeres? Es decir, cómo la sociedad, cómo los sujetos andinos que estaban realizando estos soportes en tiempos coloniales representaban a las mujeres en un tiempo pretérito, en un tiempo incaico. ¿Nos sirven o no estas categorías occidentales o indigenizadas? He puesto porque hay algunos autores como Cristóbal de Molina y varios otros más que estuvieron mucho más cerca de las formas indígenas de concebir el mundo, pero no son indígenas propiamente tal, sino que son aspirantes a indígenas, para entender estas formas de concebir el mundo. Un poco aquí hago eco de lo que planteó Sofía al principio, en el sentido de que, por ejemplo, las categorías biológicas del hombre y de la mujer ya sabemos que no son muy conducentes, o sea que tienen un límite que es bastante cercano. Luego hemos tenido otro conjunto de categorías como la complementariedad, etcétera, que el Yanantin, por ejemplo, que también parecen mostrar un cierto agotamiento en las posibilidades analíticas porque nos damos cuenta que a veces la supuesta complementariedad entre el varón y el sujeto masculino y el sujeto femenino adopta distintas formas, es decir, nos hemos quedado en el logo de funciones complementarias, pero no nos hemos asumido la tarea de describir las distintas formas de complementariedad que pueden existir y de las cuales sí tenemos vestigios en estos materiales. No podré, como ya les he dicho anteriormente, ofrecer una respuesta contundente a estas preguntas ahora por las restricciones de tiempo, pero sí lo que haré en la segunda parte es una invitación a buscar miradas para cómo responder estas preguntas sobre los materiales visuales. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo, Sofía Batamí. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Paula. Gracias.
Bueno, por si acaso a todos los presentes, si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas a través del chat, que las abordaremos en la siguiente parte de esta mesa redonda. Muchas gracias, Paula. Muy interesante estas construcciones teóricas que me dan una dimensión, seguro que conversaremos después. Entonces, pues voy a seguir yo y después va a seguir Ah, Batami. perdón, sí. No, está bien, Paula. Voy a compartir. Perdón, estoy en otra. Aquí está. ¿Lo pueden ver? ¿Me avisa? Sí. ¿Sí? Entonces, siempre creo que, y como Paula lo ha mencionado, es un poco complejo hablar sobre estos conceptos tan cargados como género, lo femenino, los sujetos femeninos del pasado prehispánico en los Andes, porque hay varias dimensiones a las que acceder y creo que muchos de nosotros, los que están presentes, no son especialistas y tampoco necesitan serlo, pero justamente yo he empezado desde esa premisa, como para empezar a hacer el viaje y tampoco es que vaya a contestar grandes preguntas, pero sí voy a dimensionar un poco, sugerir un poco, hacer como una sugerencia a las cosas que estoy pensando, a estas construcciones que estoy pensando, sobre todo en relación a los cuerpos, en específico los cuerpos femeninos, con el paisaje o las localidades en la época prehispánica. Entonces, rápidamente hablando, que ya lo he mencionado, así que no lo voy a, no me voy a extender, pero las categorías que estamos hablando eh, son categorías, ¿no? De construcciones de género, de lo femenino, que acá vemos como es una categoría que te permite identificar y entender las dinámicas sociales. Lo femenino está construido en comparación a lo masculino en la época contemporánea, además relacionado a lo biológico, eh, y está en esta íntima relación que además es parte de la historia colonial que tenemos, ¿no? Que ha obviado, resistido y muchas veces, aunque no lo ha eliminado, sí ha opacado las distintas maneras como las sociedades, distintas y digo porque han sido muchas sociedades prehispánicas, diversas, pero sí también diversas y complejas, ¿no? De estos 14.000 años que tenemos del pasado, que han construido en distintos lugares del territorio sus propias construcciones, ontologías y maneras de relacionarse. Entonces, también entendemos, bueno, lo que ya había, que hay unas narrativas de género y a que refiere esta mesa redonda, que cómo nosotros hacemos explicaciones tanto sociales y lo representamos de estas construcciones, de esta construcción social de género, ¿no? Narrativas de género, y he puesto una narrativa que todo el mundo se vincula en la actualidad, que es la asociación de lo femenino y lo masculino, es decir, lo masculino, si, ¿no? Un cuerpo masculino, si adquieres un carro de ciertas características, pues es más fácil que también se asocie un cuerpo femenino de ciertas características, ¿no? Y eso lo vemos claramente y creo que en el contexto, no solamente en el contexto a nivel global de muchas ciudades urbanas, sino también en el contexto peruano, donde las masculinidades se expresan en las maneras de manejar y en la violencia de las maneras de manejar en este tráfico de Lima. Y creo que no bueno, los que son de acá se pueden relacionar. Pero ¿cómo observamos lo femenino, no aquello que llamamos lo femenino? Me ha interesado que Paula está ahí y en realidad, claro, creo que tenemos otra entrada, pero ella está hablando de sujetos femeninos en el pasado prehispánico y colonial, en la época colonial. Hay algo que a mí me interesaba expresarles un poquito, que aquello de lo femenino ha sido una búsqueda muy solicitada desde la mirada del arqueólogo, ¿no? Del arqueólogo histórico, es decir, esa mirada masculina del científico, desde ¿no? La arqueología es una ciencia construida desde la colonialidad de estudiar a ellos, a esos otros, no solamente del pasado, sino
en relación con la antropología, esos otros lejanos, raros, más primitivos, entre comillas. Entonces, por ejemplo, una de estas figurinas que ha sido obsesión hasta ahora, ¿no? Y varias otras cosas que se construyen muchos estereotipos alrededor, es las famosas figurinas de Venus que vienen del Paleolítico, que son estas figurinas de mujeres, donde las sociedades además no eran sedentarias, sino eran nómadas, y no, de cuerpos, perdón, de cuerpos femeninos, voluptuosos, con, ¿no? Voluptuosos, ¿no? Con muchos grasas en algunas zonas y además grasas en las zonas o que se acumulan en la zona de las caderas, en la zona de los senos. Y tenemos varias de esas figuras y esas maneras como se han, hay mucha discusión felizmente en la actualidad de si quiénes lo hacían, ¿no? Si eran representaciones de la belleza femenina de la época, o si eran, si las mujeres lo utilizaban como amuletos, ¿no? Si las mujeres lo utilizaban como amuletos para la fertilidad, si los hombres lo utilizaban como, no sé, un tipo de pornografía, ¿no? De disfrute para la excitación, pero también es como se ha mirado, ¿no? Estas investigaciones, por ejemplo, este investigador Nicolás Conrad, que habla que no hay nada más femenino que estas figuras, ¿no? Y ahí también tenemos que pensar qué es lo que están viendo, qué es lo femenino, la voluptuosidad, entendemos que no necesariamente, ¿no? Quizás en algunas zonas, en otras zonas no, pero también está relacionando a lo biológico esta expresión. Que estas figuras capturan la esencia femenina, ¿no? Que hay una esencia, en efecto, hay una esencia femenina que otra vez se relaciona en general a la biología, ¿no? Y cómo nosotros nos enfrentamos al pasado desde estas categorías eh, sexuales y de género en relación a lo biológico. Bueno, por ejemplo, esta figurina de la derecha que se llamó, ¿no? La Venus impúdica, ¿no? ¿no? Como si esta figurina tuviera un estado de moralidad, ¿no? Entonces, y yo lo puse el arqueólogo que mira las figurinas, que miran al arqueólogo, porque es un libro de Siri Hutbet, que es bueno, tiene muchas profesiones, pero tiene un libro que es el artista que mira, habla sobre algunos artistas que hacen representaciones de mujeres, como por ejemplo Picasso, no sé, que hace representaciones de las mujeres desde un lugar específico y estudia ese lugar desde donde Picasso hace representaciones de mujeres. Entonces, el arqueólogo que mira las figurinas femeninas y estas las miran de vuelta ¿no? Y escuchan qué es lo que está diciendo el arqueólogo. Eh, entonces, las construcciones andinas de género han sido, ¿no? Son duales y complementarias y estoy muy de acuerdo a lo que está comentando, también le había dicho Paula, que esta complementariedad no solamente es de género, sino también pueden ser de distintos roles sociales, es decir, y no todo lo biológico, es decir, por ejemplo, no sé, hombre como Caroline Dean empieza, o empieza una investigadora, empieza su artículo es narrando cómo una señora en la época colonial indica que su esposo que no que le abre no que le abre que le está abriendo un proceso judicial eh, lleva plumas ¿no? Como si fuera de la zona de los Antis y en esa época colonial además el llevar plumas de los Antis muchas de estas construcciones de la gente de los Antis fueron feminizadas. Entonces ella habla cómo se maneja ese discurso colonial de esta señora que está acusando a su esposo que no solamente es feminizado, ¿no? Como está feminizado porque su esposo se queda con las plumas, ¿no? Pero además que no le cumple, no es un buen esposo, no trabaja, etcétera. Entonces no cumple con todas estas aspectos, ¿no? Que debería cumplir eh, dentro de estas construcciones de género. Entonces, pero
también podemos ver que puede ser también un hombre anti, es decir, un hombre anti con un hombre serrano, es decir, el hombre anti cumpliría una función femenina y el hombre serrano podría cumplir una función más masculina. Es decir, se constituyen estas símbolos, estas potencialidades, pero no necesariamente está atado a lo biológico y puede ser Annan y Urin espaciales, ¿no? También espaciales, temporales, en construcciones jerárquicas también, que son bastante complejas y es muy interesante. Y acá podemos ver, por ejemplo, yo les puse el ejemplo de los dioses de los báculos Wari, que está en una gran urna, Wari, donde está el dios de los báculos, su versión femenina y una versión masculina, y tienen distintos tipos de vestimenta, distintos tipos de atributos, ¿no? Que bueno, no me voy a explayar específicamente, pero solamente la vestimenta y también el atributo sería la versión femenina a la derecha y la versión masculina a la izquierda, y también la asociación, por ejemplo, con el maíz, lo femenino y lo masculino también tiene maíz, pero también tiene otro tipo de vestimenta. Entonces, hay ciertas cosas que se van definiendo y nosotros vamos viendo estos atributos. Y también, por ejemplo, el que ha sido muy trabajado, que es Guamán Pomada Ayala, en la Chaquitagya, y que Batami lo ha explicado en un artículo muy interesante, que la Chaquitagya está asociado a la inserción de la tierra, que es femenina, está utilizada por hombres, y mientras las mujeres están relacionadas a otro tipo de trabajo, que es la semilla, eh, y asociada a la semilla, y están además en posiciones distintas. Ahí también hay una mujer dando de beber a los hombres, ¿no? Hay un Kipukamayo que es masculino, y acá no solamente son los roles que se cumplen, sino también cómo están vestidos y los herramientas que utilizan, ¿no? Las posiciones, cómo están vestidas y esta performance que utilizan. Y como también entendemos es que el principio creativo, ¿no? Y hay estas evidencias no solamente en los textos coloniales, sino también en la arqueología, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas evidencias que son de que estos atributos no necesariamente son eh, asociados o hay una relación, por ejemplo, hay una investigación muy interesante de que ciertos atributos de ciertas sociedades, en los sujetos femeninos pueden asociarse más a materialidades masculinas, o hay cuerpos sexuados como masculinos que tienen vestimenta femenina, y se habla en los textos coloniales sobre este andrógino, desde, digamos, el mundo del cosmos hasta sujetos, ¿no? Que pueden hacer esta fluidez. Entonces, por ejemplo, Santa Cruz Pachacute, a mitad del siglo XVII, que habla de Huiracocha, esta deidad, este ente donde surge, donde ordenador de vida y surge dador de vida. El andrógeno andino no es un hombre que asume rasgos femeninos, tampoco es un ente femenino que utiliza rasgos masculinos, sino que tiene estas dos potencialidades. Existen varias investigaciones etnohistóricas y etnográficas que indican que estas relaciones son negociaciones, que incluyen además puntos ambivalentes donde se percibe que algunos entes, huacas o deidades, denotan cualidades de macho y o hembra. Según el contexto político, casos etnográficos narran situaciones rituales y o políticas donde algunos miembros de la comunidad hacen uso de las fuerzas masculinas y o femeninas, así como transitan de un espectro de lo masculino a lo femenino. Eh, También hay estas construcciones que estas fuerzas masculinas y femeninas tienen que ser contenidas. Y no solamente, por ejemplo, este texto de Gary Hurton, que habla sobre que los chicos en su juventud son como el oso de la Amazonía, que necesitan aprender a contener su energía, incluyendo la energía sexual, y asumir las responsabilidades de adultos,
y las obligaciones de parentesco, ¿no? Y cuando asumen estas obligaciones, ¿no? de adultos, adquieren una pareja, son reconocidos como zorro y como un puma que ya es miembro de una comunidad, es decir, que se contiene. Pero eso también se expresa en, por ejemplo, las maneras como el agua corre, cómo el agua fluye. El agua que viene desde la sierra y es parte de la geografía, eh, sobre todo de la sierra hacia la costa, que viene muy fuertemente y no puede entrar, por ejemplo, a un canal de irrigación porque se desborda, o un huaico, es una fuerza, es un tipo de agua que no es contenida. Y todos estos procesos, como el agua corre, cómo se contiene el agua, también se construyen en estas dinámicas, en estas simbologías de fuerzas masculinas y femeninas. Entonces, el uso excesivo de fuerzas masculinas puede ser peligroso y requiere de fuerzas femeninas para contenerlos. El paradigma de complementariedad no solo es para la acción comparativa, pero también influye en el conflicto y en la resolución. Y esto es, ¿no? Y esta complementariedad femenino-masculino, es decir, se puede traducir también al paisaje y a los encuentros sociales. Y acá he puesto esta escena de la rebelión de los objetos de la sociedad Moche, que ha sido relacionada a momentos también de estas fuerzas que empiezan, y no sé si conoces sobre la rebelión de los objetos de la sociedad mochica, pero es cuando los objetos toman prisioneros a los humanos, sobre todo a los hombres humanos, y está comandado por una deidad femenina, ¿no? Dentro de y acá estaría la deidad femenina, acá hay un sujeto que está desnudo, que sería un prisionero, y está tomado prisionero por objetos, por porras, por materiales de textiles, y los toman por objeto, y justo esto ocurre en una época de crisis social acompañada de crisis climática, ¿no? Donde la estructura social se empieza a desbalancear y otra vez las fuerzas tienen que ponerse en orden. Entonces, también a mí me interesa ver cómo estos símbolos de los femeninos y masculinos, no asociados necesariamente a, a, cuerpos, a cuerpos biológicos, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá estamos viendo un falo, a la derecha hay una vulva, que si bien son partes que nosotros les reconocemos dentro de las dinámicas del binarismo sexo-género, también son representativas, ¿no? De fuerzas. Entonces, por ejemplo, en un artículo muy interesante, una investigadora asocia esta vasija de la derecha bueno, y también a este falo en relación a una montaña, ¿no? Y de la montaña nace el agua que va a irrigar todo el área, es decir, de los apus además que son los que tienen más altura, va a nacer el agua que va a irrigar todo el valle a través de complejos sistemas hidráulicos, donde el agua tiene que ser canalizada, trabajada, bueno, ¿no? Dominada, tamada, bueno, hay muchas cosas que pueden ocurrir donde también ocurre la política, ¿no? La política, la cosmopolítica, por decirlo de una manera. Entonces, los objetos no solamente tienen representaciones visuales de un paisaje, sino que también impactan y constituyen las relaciones sociales que están asociadas a la localidad en espacio y tiempo, como las ceremonias, los encuentros y otras actividades. Y acá me hizo recordar Paula a lo que ella llama coreográfico musical. De hecho, que no está necesariamente asociado a lo coreográfico musical, pero sí a estos momentos cargados de contenido, de significado, y además que cruzan el espacio y tiempo, y que en la arqueología, por ejemplo, se llama los lugares task space, los lugares donde se hacen cosas, ¿no? Los lugares cargados de espacio y tiempo, donde se reúne una comunidad, donde se construye significado social, donde se hace ritualidad, donde se puede hacer cantos, pero también pueden ocurrir otras cosas. Entonces, y estos objetos, pues no son objetos necesariamente, lo que estoy hablando, no son objetos domésticos, sino son objetos que están asociados a espacios rituales.
También, por ejemplo, la investigadora Mary Westmantle recientemente ha sacado un libro muy interesante que sugiere que las vasijas con formas de vulva, como la de la derecha, estarían promoviendo el cunnilinguis porque piden interacción, es decir, son vasijas y acá vemos que no solamente son objetos que es un arte visual, sino son objetos que intervienen, que tienen agencia, pero tienen una agencia relacional, es decir, y ahí hay mucha discusión y ahí, bueno, si queremos después podemos discutir sobre esto, es decir, no es que tienen agencia por sí mismos, sino en relación a un momento y a una construcción de patrón de interacción social. Es decir, y entablan relaciones. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso no, pero en otros objetos está como otros, tanto, no sé, un vaso en forma de falo o un vaso en forma de vulva, y tienes que tomarlo, es decir, no puedes tomarlo por ninguna zona más que por esa zona eh, que harías, ¿no? Que harías una felación o un cunilingus. Entonces estos objetos juegan en el espacio social, indican relaciones. Y acá puse la pupariacaca curochirí para hacer la relación con la cerámica de la izquierda. Uy, perdón. Y ya voy a terminar, y es para abrir también esto, para dejar estas ideas. Y solamente también el recorrido del agua, su recorrido y su fuerza, tiene distintas características. Hay un concepto que utiliza el historiador, el famoso historiador Frank Salomon, para analizar el manuscrito Huarochirí, que es un manuscrito escrito en quechua de la época del inicios del siglo XVII, eh, que él habla de cómo como el agua ¿no? que baja de la sierra y empieza todo este recorrido, que no solamente es recorrido, bueno, no solamente es agua, sino es agua en distintas naturalezas y en distintas características, pero todo este recorrido hace lo que él llama un sexo hidráulico. ¿Y por qué sexo hidráulico? Porque entra al territorio, vuelve a salir por canales, vuelve a ser domado por otros, no sé, por contenciones, por algunas tecnologías que lo doman. Y hay mucha simbología dentro de los recorridos del agua, que además llega a un, este, a un surco que también tienen mucha simbología con la vulva, el surco que va a ser inseminado por el agua. Y acá hay mucha información sobre esto, tanto en los datos históricos, en el arte visual, y acá a la derecha es el sistema de acueductos de Ocongoya en Nazca, que de hecho que no es que la arqueología te va a decir, ¿no? La representación de las identidades de género, pero puedes hacer estos vínculos, ¿no? Con el tema tanto etnohistórico como etnográfico y bueno, y otras cosas. Y bueno, han habido otras personas que han hecho estas relaciones, sobre todo en trabajos de agua. Este es un ejemplo, ese es otro ejemplo pero ya esto de la sociedad nazca, de la izquierda, y ese es un acueducto de Congoya de la derecha, y este es de la sociedad Lambayeque, que es un vaso de plata hermoso, donde hay una deidad femenina, desde donde su vientre salen canales, que además tienen animales, ¿no? Animalitos que están ingresando, están saliendo, también relacionada a esta idea que yo le estoy asociando al sexo hidráulico que comenta Frank Salomon, ¿no? También hay estas otras, ¿no? representaciones que a mí me interesan mucho y es las que estoy investigando últimamente, que es, por ejemplo, estas uniones de los cuerpos, que también tienen sus construcciones en el paisaje. Este personaje de la derecha es un personaje invidente, ciego, que en el mentón tiene una vulva y abajo del mentón tiene una representación de un falo, y también como la cara se vuelve como parte, bueno, y tiene muchas escarificaciones de
animales, peces, ¿no? Tiene todo un ecosistema en el rostro, pero justamente en el mentón, que también está asociado a montañas pequeñas, etcétera, a Luku, que Luku es, no solamente es el mundo de adentro, sino es la potencialidad de la unión de dos fuerzas, ¿no? Es lo que puede, bueno, es como dentro de construcciones simbólicas, que podemos asociar a construcciones simbólicas andinas, este es lugar de uniones y también las rodillas. Batami, por ejemplo, lo ha visto en un artículo de el falo por este lado, que esta es una representación femenina de una vasija nazca, hay un falo en las rodillas, y esta mujer, por ejemplo, está relacionada si la vemos, digamos, en las formas internas, podemos ver que está menstruando, ¿no? Entonces, hay una relación de estos encuentros, podemos decirlo, sexuales, simbólicos, no solamente en el cuerpo, pero que también se encuentra en el paisaje. También lo podemos ver, ¿no? En las relaciones históricas, no solamente lo sexual, sino las cuestiones del cuerpo, por ejemplo, en Mama, que el Mama es el lugar donde se encuentran los ríos en el valle, por la zona de arriba en el valle medio alto del Rímac, donde se encuentran dos ríos, que es una zona simbólica y es una zona donde se comentaba que eran los senos de una mujer, ¿no? Que estaba dando leche. También es el lugar donde el manuscrito Huarochirí indica que se encuentra sexualmente esta mujer que se llama Chaupiñanca, que es una mujer bastante conocida en el manuscrito de Huarochirí y muy independiente sexualmente, y que se encuentra con el hombre que la satisface sexualmente, que es Rucanacoto, que además ponen su templo en esa zona. Entonces, estas relaciones de encuentros, paisajes, símbolos sexuales y de cuerpo es lo que a mí me está llamando la atención y lo que estoy trabajando en la actualidad. Y ahí me voy a quedar para discutir después más tarde. Gracias. Y ahora le doy el pase a Bata. Ya, entonces voy a compartir mi PowerPoint. Solamente antes que inicies, por favor, les reitero que si tienen consultas, las pongan en el chat y luego las recogemos nosotros. Gracias. Adelante, Batan. Ok, gracias. Y ante que todo, quiero agradecer a Sofía para esta posibilidad de formar parte de este conversatorio con mujeres tan sabias. Es un privilegio. Y bueno, ya que es la semana de investigación, lo que pensaba presentar son como los fundamentos en los cuales se basa mi investigación, y voy a detallar 4 de estos fundamentos y poco a poco voy a explicarlos. El primero es el enfoque centrado en el arte como medio para comunicar diversas dimensiones de género en las sociedades andinas del pasado. El segundo es la identificación de las categorías de género en el arte, ya sea femenina o masculina, así como otras a las que llamo categorías de género adicionales. El tercer fundamento es una perspectiva de larga duración que involucra la combinación de diversas fuentes, y el último es la creación de un diálogo entre las fuentes estudiadas y las teorías feministas de género y queer. Y cuando miramos estas piezas, no podemos comprender completamente qué significa ser mujer en el pasado, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí nos proporcionan las piezas es entender e identificar los atributos, roles y cualidades femeninas. Sin embargo, esta exploración debe realizarse para cada una de las sociedades que estudiamos, ya que los mecanismos de género varían entre cada cultura.
Por ejemplo, el peinado femenino en el arte wari es corto y llega solo hasta los hombros, como lo podemos ver aquí. Mientras que el peinado femenino representado en el arte tiwanaku es largo, y en el caso del arte Nazca también el peinado femenino es largo, pero tiene patillas. Entonces vemos aquí como matices que diferencian en cada cultura. Sin embargo, hay un componente común en estos peinados que todos llevan el flequillo dividido en dos. Otro elemento compartido que observamos en el arte de las diversas culturas es el papel femenino en la producción textil. Aunque no son numerosas las obras que representan las actividades de tejido, nos muestran el vínculo entre esta producción y la feminidad. Y aquí tenemos 3 ejemplos de diferentes etapas de producción de textil de 3 culturas diferentes. Aquí vemos un fragmento de cerámica inca que representa mujeres, cada una lleva una planta en su mano y entre las mujeres hay un cactus con puntos blancos. Esta planta la identifiqué como la chilca, que es una planta que hasta hoy en día en los Andes se utiliza para teñir los hilos en verde o amarillo. Y en cuanto al cactus con estos puntos blancos, estos puntos hacen referencia al cuchinil, que es un insecto que crece en los cactus y sabemos que fue utilizado para tener los hilos en color rojo. Entonces lo que vemos aquí son mujeres que están colectando esas plantas y materiales para tener a los hilos, es decir, es una de las primeras etapas en esta cadena de producción. Aquí vemos otra etapa en una botella Nazca que representa a una mujer que tiene en su mano el uso que fue utilizado para hilar y para tener el hilo así alrededor de este palito. Y aquí tenemos una representación moche de un taller donde están mujeres tejiendo, cada una con su telar de cintura y alrededor podemos ver las herramientas de tejer. Pero eso es como solo un ejemplo para hablar de que el arte de estas culturas también puede proponernos como una mirada, una perspectiva en cuanto a los roles que cumplían las mujeres en cada sociedad. Pasemos al segundo fundamento de mi investigación, la identificación de las categorías de género en el arte. Debido a la ausencia de fuentes escritas contemporáneas a las piezas antiguas, la identificación es un desafío metodológico. Antes vimos el peinado como un atributo femenino, pero ¿cómo podemos asignar un tipo de peinado o otro atributo a una categoría de género? En mi investigación he desarrollado una clasificación de atributos para las representaciones femeninas, masculinas y de otras categorías de género. El punto de partida de esta clasificación se centra en imágenes que representan seres humanos con genitales, embarazo y lactancia. A través de estas representaciones es posible identificar peinados y otros detalles distintivos de figuras femeninas y masculinas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una botella de la época inca, pero de la costa norte del Perú, donde podemos ver una imagen femenina en el acto de lactancia, y aunque está desnuda, lleva un tipo de tocado que podemos entenderlo como un tocado femenino. Y para comprobarlo también, si miramos las culturas más tempranas de esta región como Moche y Chimú, podemos ver este tipo de tocado en representaciones femeninas. Otro ejemplo son esas figurinas incas que normalmente llevan una vestimenta según el género, pero aquí podemos ver las figurinas sin la vestimenta y representan los genitales. Y en el caso de la figurina femenina podemos reconocer un peinado que en otras representaciones inca es un atributo de representación femenina.
Y en el caso de la figurina masculina podemos ver que lleva un tipo de tocado conocido como yauto. Entonces, incluso cuando las imágenes son de cuerpos humanos desnudos, aún así podemos encontrar algunos detalles que nos ayudan para entender esta construcción que Sofía mencionó, esta construcción de categoría de género. Además de estas representaciones donde podemos ver los genitales, he analizado piezas en las que las figuras femeninas aparecen junto a figuras masculinas y así se puede reconocer mejor las características femeninas y masculinas puestas una al lado de las otras. Y es este ejemplo de una botella Nazca, donde podemos ver dos figuras. La figura masculina que vemos aquí, es cierto que no tiene su genital, pero en el caso femenino sí podemos ver aquí una ranura entre las piernas de esta figura femenina. Y esta pieza, como otras piezas Nazca, nos da otro atributo, otro detalle para distinguir los dos géneros, las dos categorías de género, y son los colores. Estas piezas Nazca tienen la tendencia de representar el personaje masculino con cuerpo pintado en marrón y el cuerpo de la imagen femenina pintado de blanco o de crema. Entonces, a esta canasta de atributos, en el caso de Nazca, de la cultura Nazca, podemos añadir también a estos dos colores. De igual manera, los hallazgos en las excavaciones arqueológicas, como la vestimenta, proporcionan información valiosa para reconocer las características de la representación femenina y masculina. Después de establecer la clasificación de imágenes femenina y masculina, pude identificar aquellas imágenes que no se ajustan a esta clasificación y combinan atributos como roles femeninos y masculinos, lo que permite reconocer las categorías de género adicionales. El tercer pilar de mi investigación se basa en la perspectiva de larga duración y la combinación de diversas fuentes. Textos coloniales como otros más recientes que documentan prácticas contemporáneas son fundamentales para obtener una comprensión más profunda de lo representado por las piezas. La analogía con sociedades más tardías no siempre revela continuidades, pero en los casos en lo que hace, contribuye a una mejor comprensión de las dinámicas de género. Además, la combinación de diversos tipos de fuentes no solo ayuda a comprender las prácticas de género en sociedades antiguas, sino también en sociedades coloniales y contemporáneas. Y como ejemplo de esta combinación de fuente, traje este texto que es una ordenanza que dio el virrey Toledo en 1575. Y dice lo siguiente: y te mandó que ninguna india parida meta la criatura por dentro del axu, que es la vestimenta femenina, a raíz de las carnes, atento a que se usa en algunas provincias, y es cosa de grande suciedad, sino que los traigan en los brazos o espalda como suelen traerlos en algunas partes. Ahora, para entender de qué se trata esta ordenanza, me apoyo en esta figurina inca que justamente representa lo que la ordenanza trata de evitar. En esta figurina inca podemos ver una imagen femenina, un personaje femenino, lleva esta vestimenta, el axu, y aquí pueden ver que desde axu ahí arriba sale la cabeza del bebé. Es decir, esta figurina nos ejemplifica en qué se trata. Y para comprender más a fondo por qué a los españoles le incomodaba esta práctica andina de llevar el bebé dentro de la vestimenta, considero descripciones de la vestimenta femenina como lo que aparece en la crónica de Bernabé Cobo y también en otras piezas inca como esta pieza que vemos aquí. Y Bernabé Cobo describe la vestimenta femenina con estas palabras: y el modo como se las ponen
es que revuelven el cuerpo por debajo de los brazos y tirando de los cantos por encima de los hombros. Los vienen a ajustar y prender con sus alfileres. Desde la cintura para abajo, atan y aprietan el vierte con muchas vueltas que se dan con una faja ancha. Esta saya o sotana se llama anaku, déjanles los brazos de afuera y desnudos y queda abierta por un lado, y así aunque dobla un poco un canto sobre el otro, cuando andan se desvían y abren las orillas desde el chumpi o fajadura para abajo, descubriendo parte de la pierna y muslo. Ahora, esta pieza es pieza inca encontrada en Pachacamac, nos ejemplifica lo que nos cuenta aquí Cobo, porque aquí pueden ver que a lo largo de la vestimenta vemos aquí un tipo de ranura que hace referencia justamente a esta doblez de la tela, y según lo que nos cuenta Cobo, desde la faja para abajo, esta parte a veces se abría cuando caminaban las mujeres. En cuanto a la parte arriba, desde la faja para arriba, Cobo no dice nada, pero esta parte probablemente tenía un doblez en uno de los lados del cuerpo. Para meter el bebé dentro de la vestimenta, las mujeres tenían que abrir esta parte y es probable que el descubrimiento de los senos femeninos en este momento les resultara incómodo a los españoles. Entre las comunidades andinas del pasado y del presente, los senos femeninos se perciben como una fuente de alimento, como lo mencionó Sofía, mencionó más del agua, pero también de alimento, y no están sexualizados como en el mundo occidental. Este ejemplo ilustra cómo la interpretación de las fuentes artísticas, textuales y de prácticas contemporáneas contribuyen a un mejor entendimiento de las dinámicas de género. Y en este caso entendemos la dinámica de género andina frente a la dinámica de género de los españoles y el choque entre estas dinámicas. Y el último pilar de mi investigación es el diálogo entre mi investigación y las piezas que estoy estudiando y las teorías feministas de género y queer, muchas de las cuales fueron desarrolladas en el contexto de las sociedades occidentales. Por lo tanto, no podemos aplicarlas tal cual cuando estudiamos sociedades no occidentales. En este diálogo que estoy construyendo entre las piezas y las teorías, busco identificar dónde el caso estudiado se alinea con la teoría y dónde no. Este ejercicio me ayuda para percibir las piezas desde otras perspectivas. Y quiero concluir esta presentación con esta frase que encontré en un artículo de Verónica Cereceda, que a propósito la abuela de Paula aquí presente, y aunque no hace referencia a estas teorías feministas de género y queer, encapsula muy bien este proceso de reflexión utilizando estas teorías y dice lo siguiente: los objetos son los mismos, tan solo que siglos de procesos y de reflexiones de Occidente nos permiten enfrentarlos con una nueva intimidad. Y esta intimidad a la cual trato de llegar. Y aquí, Paula. Muchas gracias, Batami. Muy interesante. Y lo que vamos a hacer ahorita es, ha llegado Melania Canales, pero antes de darle el pase a Melania, Paula va a terminar con lo último de su presentación, y luego le doy el pase a Melania. Bienvenida, Melania. Y Paula, te doy el pase. Gracias. Sí, es que como presentaste tú algunos de tus materiales y Batami, pensé que cualquier pregunta iba a quedar un poco coja con todo esto. Dame un segundito que voy a compartir. Acá está. Okay. Ya. Bueno, un poco lo que les contaba antes, que tratando de mirar en los materiales producidos por sujetos andinos, que son la misma naturaleza de los que se refirió ahora Batami y Sofía,
Tenemos, por ejemplo, este cuadro que, a pesar de ser probablemente del siglo XVII, tal como les dije al principio, se refiere a un tiempo colonial, prehispánico. No, 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 perdón. Este es colonial porque, si se fijan, en la parte superior está ya la catedral construida. Sin embargo, es una construcción un poco extraña porque en lo que se supone que sería la plaza central del Cusco, se está realizando lo que habrían sido los funerales de Huayna Cápac y la puesta de la borla a Huáscar Inca. ¿Cuál es la gracia de este cuadro, por ejemplo? Es que, si se fijan a mano derecha, no sé si logran ver mi flecha. No. Bueno, pero aquí lo tengo encortado. Sí, En se ve. la figura de la derecha, ustedes van a encontrar a la colla, fuera del espacio que está delimitado por la cadena de oro, que es la que identifica a Huáscar Inca, ¿no? Esta colla, la pareja del Inca, está acompañada a su vez de otras mujeres, también de varones, por supuesto. Y si se fijan en la primera lámina, la que está a la izquierda en la parte superior, existe un grupo de mujeres que son las que vienen llegando desde... Voy a volver atrás. Si se fijan, perdón, acá está Sacsayhuamán, a la izquierda arriba. Desde Sacsayhuamán vienen bajando una procesión donde viene Huáscar Inca en su trono, y viene entrando a la plaza. Antecediendo a Huáscar Inca viene este grupo de mujeres, que es el que les estaba mostrando acá, que en sus manos traen instrumentos musicales. Algunos de estos instrumentos, como el de la primera, que es esta mujer con un traje café y adornitos blancos sobre la cabeza, es un idiófono. La que está a su lado tiene una tinja, y la que sigue también tiene un idiófono. Desafortunadamente, de esos instrumentos yo no he encontrado todavía algún similar en las colecciones de los museos. Hay algunas partes que se pueden asimilar. En estos dibujos, que son hechos a partir de los vasosqueros decorados coloniales, encontramos, por ejemplo, en la parte superior, una escena que habla de un brindis ritual que se está produciendo en el lago Titicaca, en la raya del lago Titicaca. Se trata de dos señores étnicos que brindan, ambos con dos vasosqueros en sus manos, pero lo que nos interesa aquí es la función de las mujeres en esta ceremonia, que en sus manos tienen el mismo instrumento musical que vieron en el cuadro anterior, es una tinja, con una indumentaria que es bien definida y característica en la tradición de las pinturas de los vasosqueros, y por contigüidad se encuentran siempre cerca de los instrumentos que sirven para hacer los brindis, sean los vasos, las vasijas, donde viene la chicha, y además siempre acompañados. Batamí pasó por algunas imágenes que creo que, sí, creo que no me estoy equivocando, no sé si fuiste tú, Sofía, que relacionan a las mujeres siempre con el ámbito de las flores y de los animales. Esa también es una constante bien interesante, que está poco sistematizada hasta el día de hoy, que mujeres asociadas a distintos espacios ecológicos y a distintos grupos étnicos están asociadas también a distintos cultivos, distintas flores para distintos tipos de usos, pueden ser medicinales o una amplia categoría, y también con la domesticación de algunos animales. En las dos imágenes inferiores, que son en realidad ampliaciones de la figura superior, ustedes se pueden dar cuenta entonces de las actividades que realizan estas mujeres en este tipo de ceremonias. Este es un vaso que representa de otra manera lo mismo que acaban de ver en el cuadro anónimo del siglo XVII que les mostré hace unos minutos atrás. Se trata en este caso también de la fiesta, de la ceremonia de la soga de oro, asociada siempre a la figura de Huáscar Inca. Y Huáscar Inca aquí, que es este pequeño infante que va sobre el trono con su madre, que lleva la misma vestimenta que sistemáticamente aparece en todos los queros,
es este pequeño niño. Como ustedes se pueden dar cuenta, también siempre aparece asociado a las mujeres algún ave, pueden ser loros, colibríes, etcétera, algunos tipos de plantas. Esta también es una práctica, como lo dije al principio, antes de las presentaciones de Sofía y de Batamí, que está relacionada con la memoria cultural del mundo incaico. Aquí, a pesar de que es muy difícil identificar a cuál actividad coreográfico-musical se trata, podemos encontrar un hombre tocando un instrumento de viento y una mujer nuevamente con su, en este caso pareciera ser más bien un pandero. Y aquí hay una cosa que a mí me parece bastante relevante, y es que prácticamente nunca, y quizás puedo pasarme un poco, pero diría que nunca, aparece una mujer tocando un instrumento de viento. Estas son representaciones un poco más metafórica, en el sentido de que hemos propuesto que hay unos conjuntos de representaciones que son extremadamente simples, pero que traen aparejado narrativas tremendamente complejas y extensas detrás. Sucede un poco lo mismo con esta de aquí abajo, que se parece bastante a una de las cerámicas que acaba de presentar Batamí, a la cerámica de las que se les llama las aquias, que estaban tejiendo, que estaban recolectando materias primas para los tejidos en la cerámica que presentó Batamí. En este caso sería también una aclia, pero con un ají en sus manos, nuevamente esta cosa del ámbito de la agricultura, de las flores, etcétera, y sus aves que siempre están encima de ellas, y en su mano nuevamente una tincha, que es un instrumento de percusión. Lo mismo aparece reflejado en los dibujos que hace Guamampoma, que son bastantes, o sea, aquí los traje solamente para ilustrarlo y para señalar que parecería haber ciertas identificaciones que tienen que ver, como lo mencioné algunos minutos atrás, con espacios geográficos, con pisos ecológicos y con identidades étnicas que implicarían diferentes formas de ejecutar los instrumentos musicales o de distintos tipos de fiestas. Finalmente, ya en tiempos coloniales, las mujeres habrían empezado también a practicar la música con los instrumentos asociados a la llegada de los españoles, en este caso las arpas. Sin embargo, y también algunas guitarras, como sucede con la iconografía asociada al lago Titicaca. En los vasos queros, las sirenas aparecen tocando guitarras. Y quería terminar la presentación con una referencia a una fiesta que ocurrió hacia 1748 en la ciudad de Lima. En esta fiesta, o sea, esta cita, perdón, es una cita de un largo corpus, un extenso corpus de fiestas ocurridas tanto en Lima como en otras ciudades del virreinato, en las que se atestigua claramente la presencia de las mujeres en todas aquellas fiestas, incluidas aquellas que estaban asociadas al aparataje colonial, en las que las sociedades ya coloniales representaban el pasado incaico. Y en este caso aparece una mujer que presidía este coro, una bella matrona, que representaba a la reina Ocoya, cuyo traje la distinguía de las otras en el ornato y riqueza y en el manto que se dilataba en más sobresaliente forma y materia hasta el suelo. Sus manos ocupaban las ofrendas de un loro o papagayo, de nuevo, son constantes que se mantuvieron hasta el siglo XX. Hermosa viviente esmeralda y un ramillete de varias flores, nuevamente las flores. Flagrante joya de inestables vegetativas piedra cogido en airoso ademán con un lienzo de finísimos encajes ostentando las dos más estimables dádivas, etcétera, etcétera. Es decir, y un poco exigiéndole a la reflexión que presentó Batamí hace algunos minutos atrás, hay ciertas constantes en las representaciones que traspasan también al ámbito performativo, que hacen que de alguna manera uno pueda identificar a los sujetos femeninos o a las mujeres. Esta cosa de los trajes, los peinados, los instrumentos musicales, el tipo de animales y el tipo de plantas o vegetales con los que se les asocian, son parte de esta canasta que mencionaba también, que permite
establecer la configuración básica de estos sujetos. Y ahora sí, lo hice súper rápido. Muchas gracias, Paula, súper interesante. Y seguro que después vamos a hablar de eso, pero quería darle el pase a Melania. Melania ha estado, hola Melania, no sé si puedes prender tu cámara. Ya la había presentado, ¿qué tal Melania? Un gusto. Ya la había presentado al Hola, ¿qué inicio, tal? Melania. ¿Qué tal, Melania? ¿Cómo estás? Y la idea, Melania, es que si, bueno, de lo que has escuchado y también la invitación para ti era justamente desde la experiencia de ONAMIAP y como mujer originaria, comentaras sobre bueno, cómo bueno, cómo se vincula estos conceptos de la academia o no sirven para la construcción de la política femenina de las mujeres originarias. Y nosotros hemos hablado ya varias veces, Melania, entonces también capaz puedes utilizar un poquito de esos momentos, pero yo sé que tienes mucho que decir, Melania, y tendremos Bien, alrededor muchas de gracias. 7 Muchas minutos. gracias. Disculpe de repente por la llegada, bueno, por las obligaciones. Pero yo quisiera de repente un poco decir aquí, primeramente soy una mujer quechua, ¿no? Y es importante conocer nuestra ancestralidad, ¿no? Nuestra ancestralidad eh, antes de los incas, durante los incas y la colonia. Y, ¿no? Entonces, con los estudios arqueológicos, antropológicos, ¿no? Con los hechos materiales, se puede conocer, ¿no? Esas relaciones de hombres y mujeres, ¿no? Y también de la diversidad, cómo era en aquellas épocas. Primeramente yo quisiera decir que la historia que se enseña en los colegios, en las universidades, es una historia escrita por hombres, ¿no? Si hablamos desde la antropología también en lo anterior, y qué bien que ustedes como mujeres también han empezado a hablar justamente o a investigar esta antropología en lo que se refiere a esa relación entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces decía que la historia está escrita por hombres y además blancos. Está escrita por los vencedores, por los colonizadores. Entonces la historia que hoy se tiene está muchas veces mal contada desde una sola mirada y desde la mirada del colonizador hombre, ¿no? Eh, y en ese sentido, quisiéramos decir que las historias de los colegios, en la historia de los colegios nos han dicho que los indígenas de la Via Yala fuimos conquistados, por ejemplo. Y en realidad es una mentira. Fuimos invadidas, no fuimos conquistadas, ¿no? Fuimos invadidas con violencia y eso no es conquista. Nos dijeron que éramos salvajes, inhumanos, ignorantes, por no creer en su Dios. A las mujeres nos llamaban hembras y ahí están. Y no nos llamaban mujeres los colonizadores, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegaron los colonizadores nos sometieron. A los hombres, pues indígenas, al trabajo forzado, a la esclavitud, en las minas, en las chacras, y a las mujeres al trabajo forzado y esclavitud doméstica. Ahí está. Entonces, las mujeres, ¿no? Prácticamente fuimos trofeos de guerra de los invasores. Por ello el abuso y también el abuso sexual y todo lo que hemos vivido las mujeres. Aislada, y esto lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora, con estos que ustedes justamente vienen narrando desde el estudio de la arqueología, la antropología,
podemos están que llaman. Entonces podemos conocer a las mujeres antes de la invasión, que no solo estaban cumpliendo, por ejemplo, el rol doméstico, si se quiere decir. Las mujeres, a través justamente de esos hechos materiales, la arqueología, la antropología nos demuestra que las mujeres, ¿no? En el Perú antiguo, se puede decir, pues eran cazadoras, eran pescadoras, ¿no? Eran guerreras, eran estrategas de guerra, inclusive podían tocar instrumentos musicales y todos los demás. Mira cómo justamente vamos demostrando, ¿no? Que, que las mujeres no solo tenían el rol doméstico. Por ello es importante saber y conocer, y qué bien estas nuevas, estos estudios justamente pueden hacernos ver que cuando hablamos de las mujeres y de los pueblos indígenas, no todos los pueblos indígenas eran patriarcales, no todos los pueblos indígenas eran circulares, no todos los pueblos indígenas eran matrilineales, ¿no? Entonces, a veces cuando a todo se pone y se dice, bueno, el patriarcado ancestral, quizás en algunos pueblos, pero no en todos los pueblos. Entonces, los estudios de las mujeres en la antigüedad demuestran que fue diverso, fue complejo, ¿no? Y, y las mujeres cumplían diversos roles, ¿no? Un poquito yéndonos, por ejemplo, a la historiadora María Rosterowski, pues ella habla, por ejemplo, del norte del Perú, de las cacicas, que había cacicas, ¿no? En el norte del Perú. Y las mujeres también ocupaban roles políticos de poder, Y en otras zonas andinas, las mujeres tenían roles también laborales y sociales, igual también roles políticos, ¿no? Se complementaba, se complementaba con el compañero hombre, ¿no? Y bueno, las mujeres siempre estaban participando también en asuntos políticos. La tarea de producción de sus alimentos realizaban los hombres como también las mujeres, ¿no? Ambos producían sus alimentos. Entonces, queremos decir, conforme lo que ustedes he podido ver las últimas partes, pero como hemos venido conversando también anteriormente, ¿no? También justamente a partir de estos estudios, crear también nuevas narrativas, ¿no? Entonces, podemos decir que las relaciones de hombres y mujeres, o las relaciones de los runas, porque runas en quechua son personas. Las runas están hombres y mujeres, y no solamente hombres y mujeres, ¿no? Entonces, todo lo femenino, masculino, se puede decir de lo que se habla en el mundo occidental, o sea, todas las personas en general, ¿no? Runas es sin mirar el sexo, o sea, en general, ¿no? Entonces, y conforme la antropología y la arqueología, en la antigüedad, en la época incaica, en lo colonial y en nuestros días, ¿no? Han estado en constantes cambios, y se tiene presente conforme también esos cambios, según los intereses políticos, económicos, sociales, ¿no? Cómo se han ido también sometiendo o haciendo esas jerarquizaciones entre los hombres y las mujeres, o entre las lunas, que decimos nosotros, entre las personas, ¿no? En general. Entonces, es muy interesante para mí escucharlas, ¿no? A partir del estudio, y también nosotras
empezar a mirar nuestra verdadera historia, una historia que, que realmente son de los pueblos y contada desde nosotras, pero también no siempre desde los colonizadores, ¿no? Entonces, y que muchas veces lo han contado también teniendo presente esos intereses políticos, económicos, sociales de la que hablamos, ¿no? Yo sé que he llegado muy tarde, pero bueno, yo quisiera dejar de repente ahí alguna pregunta, ¿no? Y que quisiéramos también darle la oportunidad de contestar. Ok, Sofía, muchas Muchas gracias. gracias, Melania. Gracias por tus apreciaciones y reflexiones. Entonces, no sé, estamos abiertas a preguntas, primero entre nosotras y después recojo las preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta de las 4 hacia la otra. Yo tengo una pregunta para Sí, va. Melania. Uy, uy, uy. No, una pregunta práctica. Estoy Está bien, totalmente está bien. de acuerdo de lo que tú dices en cuanto a la enseñanza, de cómo enseñan el pasado, pero ¿cómo piensas que se puede cambiar esta tendencia? Es un trabajo súper difícil de cambiar algo que es tan inherente o tan fuerte. No sé si tiene experiencia de cómo hacerlo, de Bueno, cómo intermediar lo que estamos haciendo nosotras con la población. sí, una de las cosas que creo que es muy importante es la conciencia, para nosotras, es la conciencia étnica y conocer nuestra raíz, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Entonces, yo creo que esa conciencia étnica y conocer nuestra raíz, pues va a marcar nuestro futuro. Por eso empezamos trabajando nuestra ancestralidad y siempre pensando, decimos nosotros, el futuro ancestral, el futuro ancestral. Y yo creo que pasa por sentirse orgullosa de quién somos y cómo eran nuestras ancestras, ¿no? Reconocer ello. Y qué importante es conocer nuestra historia, crear nuestras propias narrativas, pensar en nuestro idioma. Una de las cosas importantes es pensar en el idioma. Si en el idioma no existe, es porque no existió en nuestra cultura, pero si en el idioma existe, pues siempre ha existido, por ejemplo. Entonces, mientras que el idioma no desaparezca, porque esta colonización es tan fuerte que va desapareciendo nuestros idiomas. Y bueno, el quechua de alguna manera ha resistido y mucho, ¿cómo se llama? Ha convertido al quechuañol, lo ha convertido muchas veces algunas palabras, esa capacidad que ha tenido también, ¿no? Entonces, pero sin embargo, creo que la conciencia es muy importante y saber quiénes somos, ¿no? Entonces, y sentir orgullo de quién somos. Soy descendiente del pueblo quechua, mis antecesores fueron los rucanas, y si queremos decirle, estamos cerquita a Nazca, seguramente nuestras ancestras han sido de ahí, de Nazca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues somos descendientes de pueblos milenarios. Gracias. Muchas gracias, Melania. Yo tengo una pregunta para Paula. Un comentario, bueno, comentario, en realidad me interesó mucho y creo que lo que estaba presentando de estas relaciones ecológicas, y también estábamos comentando anteriormente, ¿no? En esta oportunidad que me gustó mucho lo que estabas comentando de estas relaciones de las mujeres con algunas flores y algunos animales y algunos ecosistemas. Y no sé si ves tú alguna patrones de una asociación, o sea, como patrones de asociación a distintos ecosistemas a partir de distintas identidades femeninas, y esto lo relaciono porque habíamos comentado de las agias o las mamaconas,
y que vienen de distintos lugares del Tahuantinsuyo. Y bueno, ahí esta pregunta si traen estos patrones textiles, de hecho que también ¿no? Y con los patrones textiles se trae también las maneras de hilar, las maneras de teñir, etcétera. Traes todas estas conocimientos de relación con la tierra, ¿no? Entonces, como si ustedes, bueno, tanto Batami como Pablo, si ustedes observan patrones con ciertas identidades femeninas en ecologías. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, tengo tantas ganas de responderte eso como de responderme las mismas preguntas que van como en la misma línea. O sea, lo que nos pasa es lo siguiente, nosotros ahora estamos un poco empezando el camino que muestra Melania, como tratar de reescribir la historia incorporando estas preguntas y estos sujetos, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Pensando en los tejidos o en quiénes, si son las aclias o no las que hacen los tejidos. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, desde la arqueología, todo lo que tenga que ver con el procesamiento de los materiales o de los datos asociados a los Acliahuasi es absolutamente deficiente. O sea, lo que sabemos con datos arqueológicos duros, reales sobre los Acliahuasi es molecular, o sea, no alcanza para decir algo consistente. Y al darnos cuenta de eso, nos hemos puesto entonces la meta de relevar la información que hay sobre los Acliahuasi en términos arqueológicos y etnohistóricos para efectivamente poder responder la pregunta que tú acabas de plantear. Claro. Sí, yo creo también, o sea, de hecho que los ayahuasis, denominarlos ayahuasis, bueno, para mí es un problema, sino colectivos Exacto. femeninos, que si son o no son ayahuasis es otra cosa, ¿no? Claro, Es una sí. categoría distinta. Y empiezas Pero, a ver que no puedes ni siquiera hacer una descripción arquitectónica de los Acliahuasi. claro, claro. Gracias, Paula. No sé, Bat, si tienes algo relacionado a eso. Y de ahí Eh, pasamos a las preguntas del público. Eh, Sí, Sofía, sí, sí, sí. quisiera de repente hacer un comentario acerca del cuadrito que vi ahí con Paula, la presentación justamente de la madre tierra, nosotros lo podemos decir, la madre naturaleza o las otras vidas que nosotros decimos. Creo que nosotras siempre descendemos de pueblos que justamente tenían mucho respeto a la madre tierra, la madre naturaleza. Por eso se le llama Pachamama, madre tierra, ¿no? Entonces, hay un respeto mutuo. Las otras vidas es parte de esta vida y sintiendo que nosotras somos naturaleza también, somos como esa otra vida. Sin esa otra vida no podemos, o sea, no podríamos vivir, nos necesitamos. Entonces todo está alrededor. Y como también presentó Pat, ¿no? Creo que Pat o Paula, justamente tiene que ver también con esto de los muertos. Para nosotros, nuestros muertos no están muertos, sino pasan a otra vida, están acompañándonos, están con nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que esa cosmovisión también refleja justamente en los tejidos, en los restos, no como los cántaros, los vasos, en sus diseños, dibujos que tenían, ¿no? Entonces yo creo que es importante también quizás verlo por ese lado, ¿no? Porque no está por la nada, sino que había una relación armónica, equilibrada, una relación recíproca con la madre tierra y que tiene que ver con todo, ¿no? Y en el quechua siempre decimos Anajpacha, Caipacha, Ucumpacha, el de arriba, de aquí y también de abajo, ¿no? Entonces estamos ahí, esa relación armónica que tiene que ver con el resto. Solo ese comentario, si podría ver esa figura desde nuestra mirada, ¿no? Sí, Melania, gracias por tu comentario. Creo que esa mirada holística, algunas veces nosotros desde la disciplina la partimos, ¿no? Partimos estas miradas
y creo que lo que estás comentando es una mirada más holística. Entonces, pasamos a los... Oh, Babat, ¿querías comentar algo, perdón? Tengo dos comentarios pequeños, no es una pregunta. Una para Paula y una para ti. Para Paula, esta tendencia de las mujeres de no tocar instrumentos de viento se puede ver desde fases muy tempranas y yo creo que tiene que ver con el rol femenino de cantar. Cantar es una forma muy femenina de expresar en los Andes. Entonces, si tocas un instrumento de viento, no puedes cantar. Y por eso tocan los otros instrumentos. Es cierto. Claro, Y, o tocas flauta o cantas. no se pueden hacer los dos, aunque las mujeres son multitasking. Pero eso sí sería difícil. Y para Sofía mencionaste el surco, raca, que no recuerdo ahora bien en uno de los diccionarios quechua, diccionarios coloniales, racan es el surco y racan es su vagina. Y su es de la madre tierra de Pachamama que acaba de mencionar Melania. Entonces, el surco no es cualquier vagina o cualquier entrada, es de la Pachamama. Eso, nada Claro, más. sí. Súper, gracias, Bat. Entonces pasamos a las preguntas. Voy a empezar con la última pregunta y que la anterior es más, a ver, Néstor pregunta, pensaba más bien del por qué algunos objetos que forman parte de expresiones de género, como tupus, han resistido a la transformación del avance colonial. ¿Alguien quisiera Sí. responder esa pregunta? Sí, porque lo trabajé y podía ver este proceso. Y de hecho el tupu yo lo veo como un instrumento de resistencia femenina, una resistencia de la aculturación forzada de los españoles y que en algún momento el tupu tomaba otra forma y a veces otra función, una función más de identidad, pero tomaba forma que podían hacer como un camuflaje de que es tupu, sigue siendo tupu, pero también parece como una joya, y en la época colonial, una joya al estilo joyas españolas. Entonces era una manera muy inteligente de poder seguir con la tradición eh, y mantenerla, aunque en algún momento después de la rebelión de Tupac Amaru había una ordenanza que los andinos ya no podían utilizar sus trajes. Entonces, la vestimenta femenina, la que representé en mi presentación, tenía que fue reemplazada. Entonces, y muchas veces la vestimenta ya no necesitaba el tupu, pero seguían usando el tupu porque era un marcador de identidad, un marcador de resistencia. Entonces, gracias a este camuflaje se podía mantener hasta hoy en día. Yo quisiera añadir a esa, gracias, Bat, quisiera añadir a esa respuesta también es que las tecnologías de metales también variaron mucho, es decir, durante la época colonial se incluyó otros metales que hizo como que también se pudiera continuar más allá del cobre, hay del latón, bueno, la republicana del latón, incluso contemporánea del latón, es decir, hubo otros ingresos que permitieron a los porque era como un consumo indígena, ¿no? Que, bueno, y de ahí también se transformó, pero primeramente un consumo indígena que permitieron continuar con esa tecnología accesible. Entonces, no era algo que solamente limitó el acceso al acceso a recursos de distintos tipos, o sea, se pudo utilizar metales que no eran restringidos. Y otra cosita, bueno, el tupazo, ¿no? Que era, no sé si te acuerdas, creo que con Bato lo hemos hablado alguna vez, que era un tipo
de crimen identificado en la época colonial tardía sobre las mujeres que utilizaban su tupu para cometer crímenes, o bueno, crímenes, o sea, defenderse en realidad, pero lo llaman crimen, a la violencia, ¿no? Entonces también imagino que se habrá restringido en algunos lugares más urbanos, sobre todo, el tupazo, ¿no? Ese crimen colonial. No sé si tienen alguna... Y otra, antes de pasar a la última pregunta, hay una pregunta que ¿es ético analizar las dinámicas de género coloniales con los parámetros morales de hoy? No, no lo estamos haciendo, ¿no? Y justamente eso es lo hemos repetido varias veces, que no se puede analizar las dinámicas de género, ni el mismo concepto, ni siquiera se puede utilizar el mismo concepto de género para en la época prehispánica y colonial, y menos moralmente, ¿no? Ni siquiera conceptualmente, académicamente, tampoco moralmente. Y si se le da el mismo valor estructural al falo o a la vagina, como no, no se le da el mismo, no, no tiene, porque ni siquiera es la misma construcción corpórea, ¿no? La que tenemos en la actualidad, como es que la que tenemos, la que había en la época, bueno, en las múltiples sociedades andinas y en la época colonial. Y hay una última pregunta que es y acá terminamos. Sofía, Sí, pero sí. espera, que complementando un poco tu respuesta a la última pregunta, yo quería decir que de alguna manera uno siempre tiene que tener en cuenta la construcción ética y moral sobre estas categorías, pero para autoanalizarse uno. Sí. O sea, perdón los términos coloquiales en los que voy a expresar esto, pero es una especie de psicosis que uno necesariamente tiene que tener al momento de investigar esto. Uno todo el tiempo tiene que estar pensando que lo está haciendo mal y que está aplicando cosas que no debe. Entonces, Sí. desde ese punto de vista, sí es ético y sí es necesario, pero Claro, para uno mirarse como un investigador. claro, para Sí, autoevaluarse, claro, sí, para exacto. autoevaluarse de no replicar Sí. el pasado, ¿no? Y hay una última pregunta, es capaz, Melania también puede responder esto, es cómo la violencia colonial católica redujo y uniformizó lo andino, claro, y cómo afectó las expresiones de sujetos femeninos y masculinos prehispánicos. No sé si alguien quisiera contestar, Patami o Paula o Melania. Bien, yo quisiera de repente una parte responder y decir, bueno, eh, conociendo nuestra historia, el colonialismo fue nefasta para las mujeres indígenas originarias, ¿no? Nosotras hemos entrado en una esclavitud y colocándonos en el rol doméstico y a los hombres en la esclavitud de las minas, ¿no? Y, por supuesto, el colonialismo viene con la cristiandad, imponiendo la cristiandad, obligándonos a creer en una religión. Y entonces prohibiéndonos de muchas cosas. Y yo les he escuchado, por ejemplo, la prohibición de la ropa, solo porque tenían que darle la forma de la ropa era para también poder lactar y cómo poder envolver a los hijos y cambiar eso que para la religión eso estaba mal. Entonces tenía que cambiar y obligaban a cambiar. Cambiarse de nombre, inclusive muchas en nuestros tiempos existía pues las parteras, las curanderas, prohibieron todo eso, asesinaron a muchas mujeres parteras, curanderas, ¿no? El colonialismo impone su fuerza, con violencia, que ellos eran lo mejor. Hasta hoy en día no ha cambiado eso. Hasta hoy en día el colonialismo sigue. Hasta hoy en día, cuando hablamos de salud, la salud es totalmente colonial. Hasta ahora no aceptan nuestra forma de salud, nuestros conocimientos de salud. Simplemente dicen, esa es práctica. No, tenemos salud, es una ciencia para nosotros.
nosotros también los pueblos hemos tenido tecnología y tenemos tecnología, pero no, pues, el colonialismo te dice, no, eso no sirve, incluyendo el idioma. Tu idioma no sirve. ¿Para qué te va a servir tu idioma? No, mejor aprende el inglés, el castellano. Mira la forma de colonizar. Y teniendo presente que estas lenguas extranjeras, como el inglés, el castellano, son lenguas que promueven el individualismo. Así está sus códigos, individualismo, mientras nuestras lenguas promueven el colectivo. Y estas lenguas también, el castellano como el inglés, muchas veces también dividen, bueno, a los hombres, a las mujeres, pero nosotros no son simplemente para nosotros en nuestro idioma son personas, sin mirar, ¿no? Si es hombre, si es mujer, no, eso no había. Eran personas y punto. Entonces, ¿cómo esta lengua también es machista, estas lenguas extranjeras? Entonces, todo está en el código, el idioma por eso es importante, ¿no? Entonces, yo creo que siempre decimos, las mujeres fuimos trofeo de guerra, nos sometieron y pero bueno, nos han querido exterminar, pero muchos de los pueblos aún existimos y estamos aquí, resistiendo para existir, ¿no? Y esos conocimientos, ciencia y tecnología, lo venimos practicando. Y por eso que hoy, herencia de ese colonialismo, esa jerarquización muy fuerte, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Gracias, Melania. Gracias de verdad a las 4 y a los que han asistido por sus contribuciones y estas grandes sabiduría que tienen. Y bueno, les agradezco mucho otra vez y ya nos vemos en otra oportunidad, que hay otro evento que tiene que comenzar en unos minutos. Muchas gracias. Gracias Muchas a ti, gracias. Sofía.